Dios te bendiga, que el amor de Dios, la paz del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean contigo hoy, mañana y siempre. Amén. Tu hermano Luis Felipe Jerez, enseñándote y hablándote a través de este video. El día de hoy queremos darte una enseñanza, queremos hablarte de algo. Quizás el día a día vives orando por algo, vives pidiéndole algo a Dios. Quizás preguntas, Padre, ¿por qué tú no me revelas las cosas? Por eso el día de hoy te vamos a traer un video que se llama ¿Qué hacer para que Dios me revele? Pero ¿me revele qué? Dios puede revelarte cosas grandes y ocultas. Dios puede revelarte desde lo mínimo que tú pienses, ya sea cosas que se te hayan olvidado, hasta cosas grandes que Dios te pueda edificar y pueda levantar a una persona o a un pueblo o a ti mismo. Amén. Hay cosas que el Señor nos las muestra, pero debemos de hacer algo para que Dios nos enseñe o nos muestre. Amén. Acompáñanos a la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra así en este versículo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra nos edifica, Señor. Tu palabras son benditas, Padre. Tu palabras son el pan de cada día que necesitamos, Señor. Padre, manifiéstate a través de tu palabra. Sé tú, Señor, hablándonos, Señor, siempre. Y que todo lo que se oponga a este video, a esta enseñanza, sea tú quitándolo de en medio, y que sea tú, Padre, supliendo palabras de sabiduría siempre en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, porque tu palabra será eterna para tu gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como ya escuchaste en la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra nos manda a clamarle a Dios para que Dios nos muestre las cosas. Amén. Ese es el punto clave para que Dios nos pueda revelar algo, para que el Señor nos pueda mostrar las cosas. La palabra es muy clave a la hora de hablarle a un cristiano. Por eso la palabra nos manda a clamar. Por ejemplo, el salmista David clamaba a Jehová por misericordia. Y Jehová, dice la palabra, que él se inclinó, él inclinó su oído para escuchar los clamores de David. Por eso la misericordia de Dios lo alcanzó. Así que, si tú clamas, Dios tendrá misericordia en revelarte lo que tú quieras que se te revele, con tal si a Dios le place. Amén. Porque hay cosas que el Señor no nos la puede mostrar en el momento, porque dice la palabra que el que busca, encuentra, que el que busca, halla, y el que toca, se le abrirá. Amén. Entonces debemos siempre de tener esto claro. Debemos de buscar, debemos de clamar. Pero ¿cómo buscamos y clamamos? En oración. Cuando nosotros vivimos una vida de oración, el Señor nos revela las cosas ocultas, porque en oración nosotros clamamos al Padre. Una cosa muy esencial, gracias Espíritu Santo, que es que nosotros debemos de mantenernos en oración, porque en oración es la comunión de Dios y el hombre. Entonces, si el hombre y Dios no tienen comunión, ¿cómo Dios nos va a revelar si Dios no habla con nosotros y nosotros con Él? Por eso debemos de estar en oración para que Dios, en medio de la comunicación con nosotros, Dios nos empiece a revelar. Pero hay algo más. Dice la palabra que Dios derramará su espíritu sobre toda la carne. Amén. Quiero que tome esto en cuenta. Amén. En el tiempo antiguo las personas oraban y mediante la oración ellos podían tener revelación, podían tener respuesta. Por ejemplo, Moisés, por ejemplo, Abraham,
Por ejemplo, el mismo Daniel, que fue un profeta, fue alguien que Dios le reveló misterios ocultos. Dios les reveló la venida de Cristo. Dios les reveló muchas cosas al profeta Isaías, al profeta Jeremías, también al profeta Ezequiel. El Señor le mostraba grandes cosas y ocultas. ¿Por qué? Porque vivían una vida de oración. Eran personas que se la mantenían hablando con Dios. Y al ellos hablar con Dios, ellos clamaban y Dios respondía, respondiéndole, mostrándole las cosas que Dios quería hacerles saber. Las cosas grandes que ellos clamaban en el secreto, Dios se las recompensaba en público o en el mismo privado una vez que ellos estaban orando. ¿Por qué? Porque la oración es la comunión con Dios, es la comunicación con el Padre. Si tú y yo estamos hablando, quizás yo te cuente un secreto, te cuente algo oculto. Así mismo es cuando tú estás hablando con Dios. Dios te mostrará las cosas ocultas y cosas grandes que tú no conoces. Pero hay otra cosa. En estos tiempos vivimos el tiempo de gracia. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Pero también dice que cuando Jesucristo se iba, Él dijo, yo me voy, pero les dejo el Consolador con ustedes. Aquí está. El Consolador es el Espíritu Santo de Dios. También en la palabra, en 2 Corintios 13:14, dice la palabra que el amor de Dios, que la paz del Señor Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Eso es lo que debemos de anhelar, la comunión con el Espíritu de Dios. Una vez nosotros tenemos una comunión con el Espíritu de Dios, este nos informa, nos enseña, nos manifiesta sus cosas a través de revelaciones, a través de visión, a través de sueño, a través de palabras de sabiduría, de conocimiento y de profecía. Por ejemplo, Dios nos puede hablar cuando alguien, un profeta, nos ministra. Dice la palabra de Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los ancianos tendrán sueño, los jóvenes tendrán visiones y los niños profetizarán. Entonces, de esta forma es que Dios nos habla a través de sueño, como lo hizo con José. Dios le hablaba a través de sueño, a través de visiones, como Daniel. Dios le mostraba por visión al profeta Daniel las cosas que iban a pasar, y por profecía. Por ejemplo, el profeta Isaías nos habla de la venida del Mesías, nos describe qué iba a pasar con el Mesías, cómo iba a venir y etcétera. Así que estas son las formas de que Dios nos puede hablar, a través de profecía, a través de visión y a través de sueño. Entonces debemos de desbloquear estas cosas. Debemos de tener sueño para que Dios nos hable. Debemos de tener visión para que Dios nos hable. Debemos de estar con profetas para que Dios nos hable. Pero hay una fuente que es la más confiable, por la cual Dios nos puede hablar y revelar, que es la misma palabra de Dios, o sea, la Biblia. Dice la palabra de Dios, porque toda palabra de Dios, de ahí se alimenta el hombre. Amén. Es porque a través de la Biblia Dios nos revela cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Por eso la fuente más grande de revelación es la palabra de Dios. Si quieres que Dios te revele, lee la palabra. Lee la palabra con amor, con sabiduría y con paciencia. Y vas a ver cómo en la misma Biblia vas a encontrar, sin tú darte cuenta, vas a encontrar la respuesta que tú necesitabas. Vas a ver que en medio de un sueño Dios te va a hablar, como lo hizo con Daniel. En el mismo sueño Dios te va a revelar cosas grandes y ocultas. Por ejemplo, Dios te puede revelar la situación de una persona en un sueño. Dios te puede revelar el accidente que va a tener alguien en un sueño para que tú reprendas ese espíritu de accidente antes de tiempo. Amén.
Dios te puede hablar en visiones, Dios te puede revelar. ¿Qué pasa? Que cuando Dios te revela por visión, Dios te puede revelar por visión. Cuando Dios nos revela por visión, vemos cosas grandes y ocultas, como la veían Ezequiel, Jeremías y Daniel. Así Dios nos puede revelar, mostrándonos cosas que hay en sitio. Una vez Dios puede abrir nuestros ojos espirituales y hacer que podamos ver las cosas. Por ejemplo, cuando estamos orando, de repente vemos imágenes, vemos visiones, vemos escenas de personas con las cuales nosotros estamos hablando. Y es que Dios te está mostrando cosas por las cuales tú estabas clamando. Amén. Dios nos puede revelar a través de profecía. Dios nos puede revelar nuestros ministerios, los planes que Dios quiera, hasta un ayuno que nosotros queramos hacer, cualquier tipo de confirmación por igual. Dios nos la va a revelar. Pero hay algo que el mismo Espíritu Santo, a través del discernimiento de espíritu, Él nos revela las cosas que pasan. Por eso debemos de vivir en una comunión con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es la clave para que Dios nos revele. Vivir en comunión con Él, pasar tiempo con Él. Hay que tener algo en cuenta, es que el Espíritu de Dios fue quien tuvo intimidad con María y ahí fue que fue engendrado Jesús. O sea, el mismo Espíritu Santo es Dios, pero en espíritu. Amén. Porque hay una entidad del Padre, hay una entidad del Espíritu Santo y hay otra entidad del Hijo. Pero Dios en el Espíritu es el mismo Espíritu Santo. Por eso es que cuando tenemos comunión con el Espíritu de Dios, estamos teniendo comunión con el mismo Dios. Por eso es que debemos pasar tiempo con Él, para que Él nos pueda hablar y nos pueda revelar las cosas que pasan. Por ejemplo, hay veces que nosotros le decimos al Señor, Padre, revélanos las cosas que están pasando. Revélame lo que hay aquí en esta casa. Revélame lo que hay en esa persona. Y Dios ahí mismo te revela. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, o sea, el Espíritu de Dios que vive en nosotros, Él es quien hace las revelaciones hacia nosotros. Y ahí es que nosotros podemos ver. Por eso no debemos entristecer al Espíritu Santo, para que nosotros podamos ver y Dios nos pueda revelar las cosas a través de su Espíritu. Amén. Así que sin mucho cortometraje, el consejo que te quiero dar es que mantenga una comunión con el Espíritu Santo. Quítate tu visión y deja que el Espíritu Santo ponga su visión en ti. Porque hay personas que dicen, Dios no me revela, Dios no esto. Es porque realmente está pasando algo contigo. Tú no estás dejando que el Espíritu Santo te revele. Tú mismo te estás revelando la situación que está pasando. Entonces tu mente empieza a maquinar cosas, tus emociones se alteran y ves revelaciones que no son falsas. Y a la hora de que ministras esas revelaciones, a la hora de que dices esas revelaciones, son mentiras. ¿Por qué? Porque son revelaciones que vienen de ti, vienen de tu humanidad, vienen de tu subconsciente, vienen de tus emociones. Por eso debemos de dejar que sea el Espíritu de Dios revelándonos, quitando nosotros nuestra revelación humana y dejando que sea el Espíritu de Dios revelándonos. Por ejemplo, hay algo que me sucede mucho, que yo no pienso mucho cuando estoy en los sitios. Yo más hoy le digo, Señor, muéstrame las cosas, muéstrame la cosa. La gloria sea de Dios. Yo le clamo a Dios. Y hasta que Dios no me revele, yo no hablo. Por eso es que hay personas que me dicen, ¿cómo Dios te revela a ti? Y yo tengo 20 años en el Evangelio. La gloria sea de Dios. Amén. No me quiero vanagloriar. Por eso es un ejemplo vivo que le quiero poner. Entonces, muchas personas me dicen, yo tengo 20 años en el Evangelio y Dios no me revela como te revela a ti. Lo que pasa es que yo clamo y Dios me escucha. Clama a mí, yo te responderé. Y una vez yo clame, Dios me va a responder para Él manifestarse a través de mí. Tienes que darte cuenta de que tú eres un vaso y Dios va a depositar revelaciones en ti. Así es que funcionan las revelaciones. Amén.
espero que este video te haya sido de bendición. Te pido que te suscribas, por favor, para que nos ayude a crecer. Danos un like y comenta qué tal te pareció este video. Y compártenos con 10 personas. Dios te bendiga, la paz del Señor contigo. Hasta un próximo video.